buenas. Arrancamos con Iniciativas Legislativas 2026, una nueva serie de análisis aquí en Estudio con Podcasts. Y para esta primera entrega nos vamos a meter de lleno en una norma que, por desgracia, nació de la tragedia: las ayudas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Geli. Hoy vamos a desglosar el Real Decreto Ley 1/2026. Se trata de una respuesta legislativa de urgencia a dos accidentes gravísimos que sacudieron al país a principios de ese año. Vamos a ver qué dice exactamente y por qué se tuvo que hacer así. Para que quede todo súper claro, vamos a seguir un orden muy lógico. Primero recordaremos el contexto de esa doble tragedia. Luego veremos por qué era tan necesaria una ayuda urgente. Analizaremos la solución que se adoptó, que fue el decreto ley, entraremos al detalle de en qué consisten las ayudas y, para terminar, veremos cómo se gestionan y los siguientes pasos. Bien, pues vamos a sumergirnos en el contexto. Para entender esta ley hay que viajar a un momento muy concreto y muy duro. Enero de 2026, un mes que quedó marcado en el calendario por dos accidentes de tren gravísimos en un intervalo de apenas 3 días. La verdad es que la cronología pone los pelos de punta. El 18 de enero, en Adamuz, en Córdoba, chocan un Alvia y un Irio de alta velocidad. Ojo, un suceso que no tenía precedentes en España. Y cuando el país todavía estaba en shock, solo 2 días después, el 20 de enero, en Gelida, Barcelona, un tren de Rodalies se estrella contra un muro que se había desprendido por un temporal. Para que nos hagamos una idea de la escala de la primera tragedia, fijaos en este número, 527. Esas fueron las personas, los viajeros, que se vieron implicados directamente solo en la colisión de Adamuz. Pero, claro, el coste humano fue todavía más terrible. El accidente de Adamuz se saldó con 45 fallecidos, una cifra que lo convirtió en el segundo siniestro ferroviario más grave de lo que llevamos de siglo XXI en España. Y si sumamos las víctimas de los dos sucesos, tanto los fallecidos como los heridos, el número total asciende a 210 personas. Una barbaridad. Esta cifra ya nos deja ver la magnitud de la catástrofe a nivel nacional que impulsó esta legislación. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a una pregunta clave. A ver, si ya existen seguros y normativas, ¿por qué hizo falta crear una ley completamente nueva? La cuestión de fondo era esa. ¿Eran suficientes los mecanismos que ya existían, como los seguros obligatorios de viajeros o la responsabilidad civil? Pues la respuesta que dio el gobierno en ese momento fue un no rotundo. Y la razón es bastante clara cuando se pone una cosa al lado de la otra. Los procesos normales, los habituales, habrían significado meterse en litigios larguísimos, con una incertidumbre económica brutal para las familias. Frente a eso, la necesidad de las víctimas era todo lo contrario, era para allá. Necesitaban algo que mitigara el golpe económico, que no añadiera más trauma y que demostrara una respuesta rápida por parte de las instituciones. De hecho, no hay más que leer el propio preámbulo del decreto, que lo dice con una claridad meridiana. Esta cita es básicamente el corazón de la norma. El argumento es que las víctimas sencillamente no podían esperar, necesitaban esa ayuda para poder empezar a afrontar la situación y a rehacer sus vidas, pero en ese momento, no años después. Así que el diagnóstico estaba claro, hacía falta una herramienta legislativa que fuera ágil, que fuera contundente. Y esa herramienta fue, precisamente, el Real Decreto Ley 1/2026. Y la respuesta llegó, y llegó rapidísimo. Se materializó en el Boletín Oficial del Estado el 28 de enero de 2026, o sea, solo 8 días después del segundo accidente. Esta velocidad nos da una idea muy clara de la sensación de extraordinaria urgencia que había. Pero, un momento, ¿qué es exactamente un Real Decreto Ley? Bueno, pues para que nos entendamos es una especie de botón de emergencia legislativo. Es una figura que la Constitución española reserva solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que permite al Gobierno aprobar una norma con rango de ley de forma inmediata. Eso sí, luego el Congreso tiene que validarla. Lo más interesante de esta norma es que las ayudas que crea no son unas ayudas cualquiera. Tienen unas características muy especiales. Son solo para estos dos accidentes. Son complementarias, es decir, se suman a cualquier otra indemnización que pueda llegar por otras vías. Están exentas de pagar IRPF. No hay que devolverlas, por supuesto. Y, muy importante, su tramitación es más sencilla porque no se rigen por la Ley General de Subvención. Muy bien, ya sabemos el porqué de la ley y cómo es. Ahora vamos a lo práctico, a la chicha. ¿En qué consisten exactamente estas ayudas? ¿Quién puede recibirlas? Y, sobre todo, ¿de qué cantidades estamos hablando?
Pues la ley aquí es muy clara. Distingue entre dos tipos de beneficiarios. Por un lado, las víctimas directas, es decir, cualquier persona que viajaba o trabajaba en los trenes, y por otro, en el terrible caso de un fallecimiento, se establece un orden de prioridad para las víctimas indirectas. Primero va el cónyuge o la pareja de hecho, después los hijos y, si no los hay, los padres y otros familiares. Y en cuanto a las cuantías, pues miras, se fija una ayuda de algo más de 72.000 euros por fallecimiento. Y para las lesiones se crea un baremo con 14 categorías distintas. Los importes van desde unos 2.400 euros para las lesiones más leves hasta más de 84.000 euros para las que son de máxima gravedad. Perfecto. Pues ya solo nos queda el último punto de nuestro análisis, la parte administrativa. Porque claro, una vez definidas las ayudas, ¿cómo se asegura el Estado de que lleguen a las víctimas de una forma que sea de verdad rápida y eficaz? Pues se diseñó un proceso que sobre el papel era simplificado y en 4 pasos. Primero, se abrían 3 meses de plazo para presentar la solicitud. Segundo, la Dirección General de Transporte se encargaba de revisar cada expediente. Tercero, la resolución final tenía que llegar en un máximo de 6 meses. Y cuarto, una vez notificada la concesión, se hacía un pago único. Y además hay un detalle que es fundamental. El decreto ordenaba crear oficinas de atención integral a las víctimas. Y esto es clave porque su objetivo era, precisamente, ayudar a la gente con todo el papeleo, para que la burocracia no se convirtiera en otro obstáculo más en un momento tan sumamente difícil. Bueno, pues este ha sido un primer vistazo a la estructura y los puntos clave de este Real Decreto Ley 1/2026. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Así que no olvidéis suscribiros a Estudio con Podcast para no perderlo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.